ves esa icónica lata azul y amarilla en el estante de tu garaje. Probablemente pienses que es solo para silenciar esa molesta bisagra chirriante en la puerta de tu baño, o tal vez aflojar un perno oxidado en la bicicleta de tu hijo. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Pero, ¿y Sight dijera que esa lata de $6 tiene el secreto para ahorrarte literalmente miles, incluso decenas de miles de dólares durante la vida útil de tu automóvil? Probablemente me llamarías loco. Pero como mecánico con más décadas bajo el capó de las que me gustaría admitir, estoy aquí para decirles que es la verdad honesta. Usado correctamente, este material es un hacedor de milagros. Es un salvavidas. Puede significar la diferencia entre un viaje suave y silencioso que dura años y una factura de reparación catastrófica que es más grande de lo que vale su automóvil. Pero aquí está el truco, y necesitas escuchar esta parte. Si se usa mal, es un asesino de motores. Es un destructor de transmisión. Es una pesadilla del sistema de frenos que puede, y ha hecho, costarle la vida a las personas. Hoy, estamos abriendo el telón. Voy a exponer los trucos WD-40 más inteligentes y efectivos que los concesionarios y talleres de reparación esperan que nunca descubras. Y luego, les mostraré los errores mortales, costosos y agotadores que el 70% de los propietarios de automóviles están cometiendo en este momento, convirtiendo su lata milagrosa en una bomba de tiempo. No querrás perderte ni un solo segundo de esto. Pero espera, antes de sumergirnos en el truco número 1, hazme un favor rápido. Si ya está pensando, vaya, esto podría ahorrarme mucho dinero, simplemente toque el botón me gusta, justo debajo. Toma un segundo, y realmente ayuda a la canalización. Y oye, si quieres más secretos de autos para ahorrar dinero, el tipo de conocimiento interno que te mantendrá fuera del taller mecánico para siempre, hazte un favor y presiona el botón suscribirse y toca el timbre. Créeme, tu auto funcionará mejor y tu billetera te lo agradecerá más tarde. Muy bien, pongámonos a trabajar. Número 12. El reparador de óxido. En este momento, mientras su automóvil está parado en el camino de entrada, está siendo atacado. Es un ataque silencioso, lento y devastador. Estoy hablando de óxido, ese cáncer de color marrón rojizo que está carcomiendo silenciosamente el metal, el marco y las tablas del piso de su vehículo. Probablemente ni siquiera lo veas. Comienza debajo de la pintura, en los huecos de las ruedas, a lo largo de las soldaduras de pellizco debajo de la puerta. Y aquí está la estafa. Una vez que ese óxido se afianza, una vez que burbujea a través de esa pintura brillante, ya estás en problemas. Lo llevas a un taller de carrocería y verás al mecánico chuparse los dientes, sacudir la cabeza y escribirte un presupuesto de cientos, o más probablemente, miles de dólares para cortar, soldar y volver a pintar. Les encantan los trabajos de óxido, porque la mano de obra es alta y el resultado nunca está garantizado. Pero, ¿qué pasaría si pudieras detener ese óxido en seco, antes de que te cueste una fortuna, usando esa simple lata? Esto es exactamente lo que debe hacer. En el momento en que vea que comienza a formarse una astilla de roca, o una pequeña mancha de óxido, su primer trabajo es actuar rápido. El óxido nunca duerme. Tome su lata de WD-40 y rocíela directamente sobre ese punto de óxido. No seas tímido con eso. Déjelo en remojo durante unos 10 a 15 minutos. Debes dejar que penetre profundamente en los poros de esa oxidación. Luego, tome un buen cepillo de alambre rígido o una almohadilla de lana de acero gruesa. Necesitas frotar ese lugar con fuerza. Te sorprenderás. El óxido de la superficie comenzará a desprenderse como por arte de magia, convirtiéndose en una pasta de color marrón rojizo. Límpialo con un trapo. Pero aquí está el paso secreto, el que la mayoría de la gente pasa por alto, y la razón por la que su óxido regresa. Después de haberlo fregado y secado, vuelve a tomar la lata, rocíe una capa final y ligera de WD-40 sobre toda el área que acaba de limpiar y déjela secar. No limpies este pelaje. Aquí está la ciencia. Esto crea una barrera protectora que evita que se forme óxido nuevo. El óxido necesita dos cosas para sobrevivir: metal y humedad. La función principal del WD-40, la razón por la que se inventó, es el desplazamiento del agua. Eso es lo que significa double boom. Desplaza la humedad a nivel molecular, privando al óxido de lo único que necesita para propagarse. Sin humedad, el proceso de oxidación se detiene en frío. Este simple truco de 5 minutos puede ser la diferencia entre un lugar pequeño y manejable y una pesadilla de carrocería de $2,000 en el futuro. Estamos hablando de salvar sus paneles de balancines, sus guardabarros y la integridad estructural de su automóvil. No se trata solo de apariencia, se trata de la seguridad y el valor de reventa de su vehículo. Número 11. El milagro del perno atascado. Todos hemos estado allí. Estás tratando de hacer un trabajo simple. Tal vez esté cambiando su aceite, reemplazando un sensor o tratando de cambiar sus pastillas de freno. Y te lo encuentras. La peor pesadilla del mecánico de bricolaje. Un cerrojo oxidado y completamente atascado. Tu llave se resbala. Te rompes los nudillos contra el concreto y el perno no se mueve ni un solo milímetro. Te rindes, derrotado, y lo llevas a la tienda. El mecánico lo pone en el elevador, lo mira y dice: «Oh, ese perno está agarrado muy mal. Va a hacer un trabajo extra». Algunas tiendas incluso le dirán que necesitan sacar la antorcha o perforarla y volver a roscar las roscas, lo que cuesta aún más dinero. Te cobran por hora por un problema que podrías haber resuelto en 15 minutos. Esto es lo que
haces. Tome ese perno obstinado y oxidado y empápelo absolutamente con WD-40. Quiero decir, ahogarlo. Deje que el aceite penetrante se cuele en las roscas. Ahora, aquí está la clave. Ve a preparar una taza de café. Tienes que esperar. No apresures esta parte. Debes darle al menos 15 minutos. El aceite necesita tiempo para penetrar profundamente en los hilos a través de la acción capilar, rompiendo el óxido y la corrosión que lo bloquean en su lugar. Después de 15 minutos, vuelva a colocar la llave inglesa. Intenta girarlo. Si todavía está atascado, no te rindas. Rocíelo nuevamente con aún más WD-40. Ahora, tome un martillo pequeño y dé unos golpecitos suaves y agudos a la cabeza del perno. No estás tratando de destruirlo. Esta vibración es crítica. Ayuda a golpear los hilos y permite que el aceite penetre aún más profundamente, rompiendo ese enlace oxidado. Pruebe la llave inglesa de nuevo. 9 de cada 10 veces, ese rayo se liberará con un crujido satisfactorio y girará de inmediato. Esta técnica funciona en tuercas, pernos del colector de escape, pernos de suspensión, pernos del motor, cualquier sujetador roscado que te esté haciendo pasar un mal rato. Se ahorrará una fortuna en costos de mano de obra en el taller y evitará el riesgo catastrófico de romper la cabeza del cerrojo, lo que convierte una simple reparación de una hora en una pesadilla de todo el día. Número 10. El ahorrador del sistema eléctrico. Tu coche no es solo una máquina, es una computadora rodante. Tiene docenas de microprocesadores, cientos de cables y miles de conexiones eléctricas, y cada uno de ellos está constantemente bajo el ataque del enemigo mortal del automóvil, la humedad. Cuando entra esa humedad, las conexiones de cobre se corroen, tienen esa desagradable costra verde o blanca en ellos, y cuando eso sucede, comienzan a suceder cosas extrañas. Tu radio se corta sin razón, tus faros parpadean cuando golpeas un bache, tus ventanas eléctricas se vuelven lentas, o peor aún, giras la llave una mañana y todo lo que obtienes es un clic o un silencio completo y sepulcral. Tu auto no arranca. Los problemas eléctricos son aterradores para la mayoría de los propietarios de automóviles porque parecen magia negra, misteriosa y costosa. Un taller le cobrará $50 por hora solo para diagnosticar el problema, y probablemente le dirán que necesita un nuevo arnés de cableado o una computadora nueva, que cuesta miles. Pero aquí hay algo que la mayoría de la gente, incluso algunos mecánicos, no saben. WD-40 es un fantástico limpiador no conductor para conexiones eléctricas. Debido a que desplaza el agua, es perfecto para esto. Aquí está el truco. Ve a tu batería. ¿Están los terminales cubiertos de esa corrosión blanca o verde difusa? Rocíe tu WD-40 directamente sobre los terminales. Déjalo reposar por un minuto. La corrosión se limpiará fácilmente con un trapo. Abra su caja de fusibles. Rocíe un poco de tiro en las conexiones de los fusibles. Tire de los cables de las bujías y rocíe una pequeña cantidad en un hisopo para limpiar las conexiones en el paquete de bobinas y los extremos de los cables. Una mala conexión aquí puede causar fallas de encendido del motor, un terrible rendimiento de la gasolina e incluso daños a largo plazo en el motor. Es especialmente bueno para los conectores de luz de remolque. Esas cosas viven bajo la lluvia y se corroen constantemente. Una inyección de WD-40 antes de enchufarlo asegurará que las luces de freno y las señales de giro funcionen en todo momento. Al mantener sus conexiones limpias y protegidas, está previniendo activamente esos problemas gremlin que podrían costarle cientos o incluso miles de diagnosticar y reparar. Número 9. El tope de golpe del motor. Este es uno de los sonidos más aterradores que puede escuchar el propietario de un automóvil. Estás acelerando en la carretera y lo escuchas. Un sonido metálico de ping o golpeteo que proviene de lo más profundo del motor. Suena como canicas traqueteando en una lata. Ese sonido es un golpe de motor o detonación y generalmente significa problemas internos del motor muy costosos. Significa que el combustible se está encendiendo en el momento equivocado y la explosión está luchando contra el pistón. La mayoría de los mecánicos escucharán eso, sacudirán la cabeza y le dirán que es hora de una revisión importante del motor o un motor completamente nuevo. Estás viendo un billete de 5, 7 o incluso $10,000. Pero antes de entrar en pánico y vaciar su cuenta bancaria, debe comprender por qué podría estar llamando. Si bien los golpes graves son un gran problema, algunos golpes pueden ser causados por problemas más simples. A menudo está relacionado con la mala calidad del combustible. Pero otro culpable común es la humedad en el sistema de encendido. Aquí es donde entra tu WD-40, pero tienes que ser inteligente. Algunos veteranos juran rociarlo en el carburador. No hagas eso. Este es el enfoque WD-40 más seguro para un motor que funciona mal. Está relacionado con el último truco, la humedad en la tapa del distribuidor, en automóviles más antiguos, en los cables de las bujías o en las conexiones del paquete de bobinas puede causar una chispa débil o inoportuna. Esto conduce a una combustión incompleta, que puede sonar como un golpe o una falla de encendido grave. La solución es usar WD-40 para su propósito previsto. Desplazamiento de agua. En un motor frío, rocíe un poco de WD-40 en un trapo limpio y limpie los cables de las bujías. Rocíe una pequeña cantidad en el exterior de la tapa del distribuidor y alrededor de los conectores del paquete de bobinas. Esto ayuda a expulsar la humedad que podría estar
estar causando un cortocircuito intermitente o una chispa débil. Esto no reemplaza una solución mecánica real si tiene un vástago de pistón defectuoso, pero es un paso de diagnóstico crítico. Si un poco de desplazamiento de humedad silencia repentinamente su motor, acaba de salvarse de que un mecánico le diga que necesita un motor nuevo cuando todo lo que tenía era un poco de humedad en su sistema de encendido. Siempre verifique primero la calidad de su combustible, pero nunca subestime los problemas que puede causar la humedad. Número 8. El limpiador del cuerpo del acelerador. Su automóvil actúa lento. Cuando está sentado en un semáforo, el motor funciona al ralentí como si estuviera a punto de detenerse. ¿Ha notado que su aceleración es deficiente y está obteniendo un rendimiento de gasolina terrible? Es muy probable que la garganta de su motor esté obstruida. Estoy hablando del cuerpo del acelerador. Esta es una válvula de mariposa simple que controla exactamente la cantidad de aire que ingresa a su motor. Con el tiempo, se obstruye con una acumulación de carbono negro y pegajoso y suciedad del sistema de ventilación del cárter. Cuando se ensucia, esa válvula no puede cerrarse correctamente o abrirse suavemente. La computadora de su automóvil se confunde y su motor comienza a funcionar. La mayoría de las tiendas y concesionarios cobran entre $150 y $300 por un servicio de cuerpo del acelerador. Afirman que requiere limpiadores especiales y costosos y herramientas de diagnóstico para volver a aprender el ralentí. Esta es la verdad que su mecánico no quiere que sepa. En la mayoría de los casos puede limpiarlo usted mismo en 15 minutos con Budweiser 40. Ubique su tubo de admisión de aire, esa gran manguera negra que va desde la caja del filtro de aire hasta el motor. Quítelo. Por lo general, solo se sujeta con un par de abrazaderas de manguera. Mire adentro y verá el cuerpo del acelerador, un componente redondo de metal con una placa en el medio. Te garantizo que estará cubierto de hollín negro. Rocíe WD 40 directamente sobre la placa del acelerador y alrededor de las áreas circundantes. Consigue un cepillo de dientes viejo, uno que nunca volverás a usar en tus dientes, y frota toda esa acumulación de carbón. Verás que se disuelve. Pídale a alguien que gire la llave a la posición de encendido, sin arrancar el motor, y presione el pedal del acelerador, lo que abrirá la placa para que pueda limpiar los bordes. Limpie todo con un trapo limpio. Vuelva a colocar el tubo de admisión de aire. Eso es todo. Este simple trabajo de 15 minutos puede restaurar completamente el rendimiento de su motor, suavizar ese ralentí irregular y mejorar drásticamente el rendimiento de la gasolina. Esa acumulación de carbono restringe el flujo de aire, lo que hace que su motor trabaje más y use más combustible por cada milla que conduce. Un cuerpo de acelerador limpio significa un motor más feliz y menos viajes a la estación de servicio. Número 7. El eliminador de chirridos de freno. Bien, escuche, porque este es uno de los trucos más importantes e incomprendidos de la lista. ¿Alguna vez ha tenido frenos que gritan tan fuerte que llaman la atención en todos los estacionamientos? Ese chillido agudo y ensordecedor cada vez que tocas el pedal. Es vergonzoso, es molesto y hace que tu auto suene como un pedazo de chatarra. La mayoría de las personas piensan inmediatamente que necesitan pastillas y rotores de freno nuevos. Se preparan para una factura de reparación de $300 a $500. Pero aquí está el secreto. A menudo, los chirridos no son causados por almohadillas desgastadas. Es causado por vibraciones de alta frecuencia y corrosión menor en el hardware del freno, los puntos de contacto de metal con metal. Ahora, antes de continuar, necesito ser 100% claro. Hablaremos del error mortal más adelante, pero también debo decirlo aquí. Nunca, nunca, nunca rocíe WD 40 en la cara de las pastillas de freno o en la superficie de los rotores de freno alguna vez. Si lo hace, destruirá sus frenos y podría tener un accidente fatal, con esa advertencia crítica fuera del camino. Así es como la usa correctamente para detener los chillidos. Cuando está haciendo un trabajo de frenos o si ha quitado la rueda para inspeccionar, el chirrido a menudo proviene de los pasadores de la pinza, los clips de retención de la pastilla o los puntos donde la parte posterior de la pastilla de freno toca el pistón de la pinza. Estas piezas metálicas se corroen y se pegan. WD 40 es un limpiador fantástico para liberar este hardware corroído. Puede rociarlo en los pasadores de la pinza atascados para ayudar a eliminarlos. Puede usarlo para limpiar el óxido de las correderas de metal y los clips de las almohadillas. Pero aquí está el proceso del mecánico. Paso 1. Use WD 40 para limpiar y liberar todo el hardware pegado y corroído. Pasadores, clips, correderas. Paso 2. Limpie todo el WD 40 por completo con un limpiador de frenos. Paso 3. Aplique grasa de frenos adecuada para altas temperaturas en esos mismos puntos de contacto. WD 40 es el limpiador en este trabajo, no el lubricante. Al limpiar la corrosión y el óxido, permite que la nueva grasa haga su trabajo, que es amortiguar esas partes metálicas y detener la vibración que causa el chirrido. Este truco puede eliminar ese horrible ruido de frenos y prolongar la vida útil de los componentes de los frenos, pero debe hacerse con precisión e inteligencia. Toto número 6. El rescatador del mecanismo de la ventana. No hay nada más frustrante que una ventana de automóvil que no sube ni baja. Presionas el botón, escuchas un triste zumbido o clic y nada.
Es aún peor cuando se atasca en la posición hacia abajo y hay una tormenta en camino. Lo llevas a la tienda. El mecánico le dice que el regulador de la ventana está roto y que todo el mecanismo debe ser reemplazado. Eso es una reparación de 300, 400, a veces incluso 600, porque tienen que desarmar todo el panel de la puerta. Antes de autorizar esa reparación, primero debe intentarlo. En mi experiencia, más de la mitad de las veces, el motor no está muerto y el regulador no está roto. El mecanismo es viejo, seco y pegajoso. Tendrá que quitar el panel interior de la puerta. No tengas miedo. Por lo general, son solo unos pocos tornillos, ocultos en el reposabrazos o detrás de la manija de la puerta, y una serie de clips de plástico. Puede encontrar un tutorial para su automóvil exacto en línea. Una vez que el panel esté apagado, verá el mecanismo de la ventana, un conjunto de rieles, cables y puntos de pivote. Tome su lata de WD-40 y rocíe todas las partes móviles. Remoje los rieles en los que se desliza la ventana. Rocíe los cables, los engranajes y cada punto de pivote que pueda ver. Ahora, trabaja el interruptor de ventana. Intenta moverlo hacia arriba y hacia abajo varias veces. Te sorprenderás. Es probable que esa ventana rota comience a temblar, luego se mueva y luego comience a funcionar perfectamente sin problemas. La mayoría de los problemas de las ventanas son simplemente causados por lubricante de fábrica seco y corrosión menor. El WD-40 penetra profundamente en estos mecanismos, rompe la grasa vieja endurecida y restaura un funcionamiento suave y sin esfuerzo. Esto funciona tanto para ventanas eléctricas como para ventanas de manivela manuales de la vieja escuela. Esta es una de mis reparaciones favoritas porque parece muy complicada, pero la solución es increíblemente simple. Acabas de ahorrarte $600 y demostrarte que la tienda estaba equivocada. Punto número 5. El héroe de la bisagra del capó. Esta es una de las partes más olvidadas de su automóvil, pero puede causar un gran dolor de cabeza e incluso un peligro para la seguridad. Estoy hablando de las bisagras y el pestillo de su capó. Una campana que es difícil de abrir, hace un fuerte crujido o gemido cuando la levanta, o no quiere cerrarse correctamente. No es solo una molestia, es una clara señal de que las bisagras se están atascando, desgastando y llenas de corrosión. Eventualmente, esas bisagras de capó desgastadas pueden agarrotarse por completo, o peor aún, pueden fallar, haciendo que la campana no se alinee correctamente. Esto crea un grave peligro para la seguridad si el pestillo no se engancha y requiere un reemplazo costoso de todo el conjunto de bisagras. Y no olvidemos los puntales del capó, esos pequeños resortes de gas que sostienen el capó. Cuando fallan, esa pesada capucha se derrumba sobre tu cabeza mientras revisas el aceite. La solución nunca ha sido tan simple y toma 30 segundos. Abre tu capó, tome su lata de WD-40 y, con la pajita, rocíela directamente sobre todos los puntos de pivote de las bisagras del capó. Mueva la campana hacia arriba y hacia abajo varias veces para distribuir el lubricante y trabajarlo profundamente en la junta. Luego, rocíe el mecanismo del pestillo del capó. Esto es fundamental. Ese pestillo vive en la parte delantera del automóvil, siendo golpeado por la lluvia, la sal y la suciedad de la carretera. Rocíelo bien. Luego, tire de la palanca de liberación del capó dentro del automóvil varias veces. Finalmente, rocíe los puntos de montaje y las áreas de pivote de esos puntales de capó a gasolina. Este simple mantenimiento toma menos de un minuto, pero puede extender la vida útil de los herrajes de su campana durante años. Las bisagras y pestillos lubricados adecuadamente se mueven suavemente, no se desgastan y, lo más importante, no fallan. Este pequeño paso puede ahorrarle una factura de reparación de $400 y un gran dolor de cabeza en el futuro. Número 4. El liberador de cerraduras de puertas. Este es otro de esos problemas fuera de la vista, fuera de la mente, hasta que se convierte en una emergencia. Las cerraduras de las puertas de su automóvil están expuestas a lo peor de los elementos. Están constantemente llenos de lluvia torrencial, suciedad, polvo y, en invierno, sal corrosiva para carreteras. Comienzan a ponerse pegajosos. La llave se vuelve difícil de girar. La mayoría de la gente simplemente ignora el problema. Simplemente usan su control remoto y se olvidan de él. Pero, ¿qué sucede ese día en que se agota la batería de su control remoto? ¿O la batería de tu coche está agotada? Vas a usar la llave física y no entrará. O entra, pero no gira. Estás completa y totalmente bloqueado fuera de tu propio automóvil. Ahora tiene que llamar a un cerrajero, que es una llamada de servicio de $100 a $200, solo para entrar en su automóvil. Y si se incauta el mecanismo de bloqueo, hay que sustituirlo, lo que cuesta aún más. Este es un problema 100% prevenible. Cada pocos meses, como mantenimiento preventivo, tome su WD-40. Rocíe un pequeño disparo de un segundo directamente en el ojo de la cerradura de la puerta del conductor, la puerta del pasajero y la cerradura del maletero. Luego, toma tu llave física, insértelo en la cerradura y gírelo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Haga esto para todas las cerraduras. El WD-40 desplaza la humedad o el agua, descompone la suciedad y lubrica las docenas de pequeños y delicados pasadores internos y tambores dentro del mecanismo de bloqueo. Esto evita la corrosión y mantiene todo en movimiento sin problemas. Esto es especialmente crítico en climas invernales donde la sal y la humedad helada pueden destruir por completo un mecanismo de
bloqueo en una sola temporada. Este simple hábito de 10 segundos puede evitar bloqueos y extender la vida útil de sus mechones indefinidamente. Es una de esas pequeñas cosas que toma minutos pero te ahorra horas de frustración y una tonelada de dinero. Número 3. El protector del inyector de combustible. Este es uno grande. Los autos modernos no tienen carburadores, tienen inyectores de combustible de alta precisión. Básicamente se trata de pequeñas boquillas electrónicas que rocían una fina y microscópica niebla de combustible en su motor con una sincronización perfecta. Son piezas de tecnología increíbles, pero también son increíblemente delicados. Cuando se obstruyen con depósitos microscópicos de gasolina en mal estado o goma y barniz del sistema de combustible, su motor funciona como basura. Funcionará mal, usará mucha más gasolina e incluso puede sufrir daños internos por una condición pobre, donde un cilindro no recibe suficiente combustible. Si lleva su automóvil a un taller quejándose de estos problemas, le venderán un servicio profesional de limpieza de inyectores de combustible por $200 hasta $400. Y si eso no funciona, le dirán que necesita inyectores nuevos, que pueden costar miles de dólares. Ahora, permítanme ser claro, no rocíe WD-40 en su tanque de gasolina. Para la limpieza del interior del tanque, debe ceñirse a los limpiadores de sistemas de combustible reales y dedicados hechos para ese trabajo. Sin embargo, la salud de sus inyectores está directamente relacionada con la salud de todo su sistema de admisión de aire. En lugar de esperar a que se obstruyan, puede usar WD-40 para mantener limpios los sistemas de soporte. Como discutimos en el truco del cuerpo del acelerador, use WD-40 para limpiar el cuerpo del acelerador y la admisión. Un sistema limpio evita que la suciedad aceitosa y llena de carbón sea absorbida por el motor y se apelmace en las puntas de los inyectores en primer lugar. Los disolventes del WD-40 son fantásticos para disolver los depósitos de goma y barniz que se acumulan en la ingesta. Al mantener limpia toda la ruta de aire y combustible, está evitando la acumulación que obstruye esos costosos inyectores. Es medicina preventiva para su sistema de combustible y puede ahorrarle miles de dólares en tarifas de diagnóstico y piezas de repuesto. Número 2. El extensor del filtro de aire. Este puede parecer pequeño, pero los ahorros se acumulan rápidamente. El filtro de aire de su motor es su pulmón. Parece simple, pero un filtro de aire obstruido es un asesino del rendimiento. Ahoga su motor, reduce su potencia, devasta el rendimiento de la gasolina y, en casos graves, incluso causa daños en el motor al hacerlo funcionar demasiado rico. La mayoría de la gente simplemente mira el filtro, ve que está sucio y lo reemplaza. Un filtro de aire del motor nuevo puede costar entre 20 y 70, dependiendo de su automóvil. Pero, ¿y si pudieras prolongar su vida útil e incluso mejorar su efectividad? Aquí está el truco. Cuando su filtro de aire comience a verse sucio, pero no esté completamente apelmazado y obstruido, retírelo de la caja de aire. Toma tu lata de WD-40. Desde el lado limpio del filtro, el lado que mira hacia el motor, rocíe una niebla muy ligera de WD-40 sobre el material del filtro. No lo remojes, solo una niebla ligera y uniforme. Déjelo reposar durante unos minutos para que se disperse. Luego, vuelva a instalarlo. He aquí por qué esto funciona. El recubrimiento de aceite ligero en el WD-40 actúa como un tasificador. Hace que el material del filtro sea ligeramente pegajoso, como un filtro K&N de alto rendimiento. Este recubrimiento ligero y pegajoso ayuda a atrapar partículas más pequeñas de polvo y polen que de otro modo un filtro de papel seco podría pasar por alto. De hecho, puede mejorar la filtración de su filtro y al mismo tiempo ayudar a mantener el flujo de aire. Esta técnica funciona especialmente bien con filtros de aire reutilizables y aceitados, pero también puede dar un pequeño impulso a un filtro de papel estándar. Esto puede extender el tiempo entre reemplazos de filtros y brindarle a su motor una mejor protección. Pero recuerde, esto es para extender la vida útil de un filtro que todavía está en buen estado. No es un reemplazo para el mantenimiento regular. Eventualmente, aún deberá reemplazar o limpiar adecuadamente ese filtro. Número 1. Y el secreto de la protección de la pintura. Este es el truco que he estado guardando para el final, y es uno de mis favoritos porque aborda el problema más costoso y desgarrador de todos, el daño de la pintura. La pintura de tu coche es su armadura, y está bajo constante ataque. Sal de carretera en invierno, excrementos de pájaros horneados en verano, savia pegajosa de árbol, alquitrán de carretera, todas estas cosas están diseñadas químicamente para atravesar la capa transparente y destruir la pintura. Una vez que ocurre ese daño, una reparación profesional es desgarradoramente costosa. Un buen detallista cobrará cientos para pulir los rasguños. Un taller de carrocería cobrará miles por volver a pintar un solo panel. Pero esa humilde lata de WD-40 puede proteger e incluso restaurar el acabado de su automóvil de una manera que la mayoría de la gente nunca imaginaría. Primero, hablemos de rasguños y rasguños menores. Alguien te golpea en el estacionamiento y deja un rasguño de transferencia de pintura. Antes de llamar al taller de carrocería, rocíe una pequeña cantidad de WD-40 en un paño de microfibra limpio y frote suavemente el área afectada. Los solventes en el WD-40 pueden eliminar de manera segura la pintura transferida
vida, y los aceites pueden rellenar y ocultar rasguños menores de capa transparente, restaurando el brillo. A continuación, alquitrán e insectos. Después de un largo viaje por carretera, la parte delantera de su automóvil es un cementerio, y ese alquitrán negro de la carretera es como pegamento. No frote ni raye la pintura. Rocíe WD-40 directamente sobre las manchas de alquitrán y las salpicaduras de insectos. Déjalo reposar durante 5 minutos. El WD-40 disolverá el alquitrán y descompondrá las tripas ácidas de los insectos, lo que le permitirá limpiarlas sin esfuerzo y sin dañar su pintura. También funciona increíblemente bien para eliminar los residuos de adhesivo. Si vas a quitar calcomanías viejas para parachoques, calcomanías para ventanas o cinta adhesiva del concesionario, no lleves una hoja de afeitar a tu pintura. Remoja la pegatina con WD-40. Penetrará y disolverá el adhesivo debajo, permitiéndole despegarlo de inmediato. Y aquí hay un consejo profesional. Como protector de pintura temporal, puede usarlo en condiciones adversas. Si está conduciendo a través de una zona de construcción con alquitrán fresco o en el primer aguanieve salada del invierno, una niebla muy ligera sobre los paneles inferiores de su automóvil puede evitar que la suciedad se adhiera en primer lugar, lo que hace que la limpieza sea 1000 veces más fácil. Ahora, acabamos de cubrir 12 increíbles trucos para ahorrar dinero. Probablemente te sientas bastante inteligente, listo para arreglar tu auto, pero espera, este es el momento exacto en el que los propietarios de automóviles se convierten en héroes o se convierten en víctimas de los errores más costosos y catastróficos de la historia del automóvil. Porque ahora que conoces lo bueno, tengo que advertirte sobre lo malo. Tenemos que hablar de los 3 errores más mortales que el 70% de los propietarios de automóviles están cometiendo con esta misma lata. Estos son los consejos que ve compartidos en línea que son realmente peligrosos, costosos y destruirán su automóvil. No vuelva a tocar esa lata hasta que escuche esto. Error número 1. El destructor del sistema de frenos. Este es, sin duda, el error más peligroso, costoso y sorprendentemente común que la gente comete con WD-40. Cada año, innumerables mecánicos de bricolaje y propietarios de automóviles bien intencionados cometen este error fatal. Escuchan sus frenos chirriantes, tal como hablamos. Piensan, oh, es un chirrido. WD-40 detiene los chirridos y lo rocían por todas sus pastillas de freno y rotores de freno. Aquí está la aterradora realidad. Este solo error puede matarte. Puede matar a tus pasajeros. Puede matar a una familia inocente en el camino. Esto no es una exageración. Es un hecho documentado que ha provocado graves accidentes, demandas y muertes. Déjame explicarte lo que realmente sucede. Sus pastillas de freno funcionan con un principio simple: fricción. Cuando presiona el pedal del freno, el líquido hidráulico obliga a las pastillas de freno a sujetar los rotores metálicos giratorios. Esa fricción convierte el movimiento de su automóvil en calor, y eso es lo que lo detiene. WD-40 está diseñado específicamente para hacer exactamente lo contrario. Es un lubricante. Está diseñado para reducir la fricción y crear una barrera resbaladiza y de baja fricción entre las superficies. Cuando lo rocía en las pastillas y rotores de freno, esencialmente está eliminando la capacidad de su automóvil para detenerse. Periodo. Es como tratar de detenerse en una capa de hielo puro, solo que peor. El aceite del WD-40 contamina y absorbe instantáneamente el material de fricción poroso de la pastilla de freno. No puedes limpiarlo, no puedes quemarlo. La plataforma está destruida. La primera vez que vaya a detenerse en un semáforo en rojo, su pedal irá al piso y el automóvil seguirá avanzando hacia la intersección. La única solución para este error es un reemplazo completo de todos los componentes contaminados. Eso significa nuevas pastillas de freno y nuevos rotores de freno a ambos lados del eje. Está habiendo un costo total de $800 a $2,500, dependiendo de su vehículo. Para un reemplazo completo del sistema de frenos en las 4 ruedas, podría estar buscando $4,000 en reparaciones. Todo por una decisión de 5 segundos que parecía inofensiva. Hagas lo que hagas, nunca dejes que eso pueda acercarse a las superficies de fricción de los frenos. Error número 2. El suicidio del motor y la transmisión. Este parece que debería ser de sentido común, pero te sorprendería saber cuántas personas intentan este error catastrófico. Están en apuros. Revisan su varilla medidora, ven que el aceite está bajo y piensan, bueno, WD-40 es un lubricante, simplemente lo llenaré. O peor aún, creen que es un buen lavado del motor para limpiar el aceite viejo y sucio antes de un cambio de aceite. Esto es un suicidio automovilístico, simple y llanamente. Su aceite de motor es un fluido complejo y altamente diseñado. Está repleto de detergentes, estabilizadores de viscosidad y aditivos de alta presión diseñados para funcionar en condiciones extremas. Las temperaturas internas de su motor superan regularmente los 250 grados y las presiones sobre componentes como los cojinetes alcanzan miles de libras por pulgada cuadrada. WD-40 es un aceite ligero y penetrante diseñado para liberar piezas atascadas y desplazar la humedad. No tiene ninguna de esas propiedades. Esto es exactamente lo que sucede cuando pones WD-40 en tu motor y arrancas el automóvil. En cuestión de minutos, el intenso calor hará que el WD-40 se diluya por completo, hasta obtener la consistencia
resistencia del agua. Ofrecerá cero lubricación. Las partes metálicas de su motor, los cojinetes, los pistones, los árboles de levas, se molerán directamente entre sí. Los cojinetes de su motor se agarrotarán. Sus pistones marcarán y rayarán las paredes del cilindro. Su cigüeñal se bloqueará. El motor hará un ruido horrible, gritando y chirriando, y luego morirá por completo, atrapado en un solo bloque de metal inútil. Exactamente la misma destrucción ocurre en una transmisión automática. El líquido de transmisión es aún más complejo, diseñado para la función hidráulica y el funcionamiento del embrague. WD-40 hará que la transmisión haga espuma, se sobrecaliente y queme todos los paquetes de embrague internos. Una reconstrucción de la transmisión cuesta entre $3,000 y $5,000. Un reemplazo completo del motor oscila entre $4,000 y $12,000. Este único error ha totalizado innumerables vehículos y ha dejado a los propietarios enfrentando facturas de reparación que valen más que el automóvil en sí. Nunca, nunca hagas esto. Error número 3. El asesino silencioso del caucho. Este error final es astuto, es insidioso, no causa el daño inmediato, catastrófico y explosivo de los dos primeros. En cambio, crea un problema costoso y de combustión lenta que puede tardar meses o incluso años en manifestarse. Esto hace que sea increíblemente difícil conectar la causa con los efectos costosos y devastadores. El error es usar WD-40 para proteger o brillar sellos, juntas y mangueras de goma. Esto es particularmente peligroso para los sellos de las puertas, los sellos de las ventanas, las juntas del motor como la tapa de las válvulas, los sellos de la transmisión y los sellos del diferencial. Los automóviles modernos dependen de docenas de sellos de goma diseñados con precisión para mantener el agua, el aire, la suciedad y los fluidos vitales exactamente donde pertenecen. WD-40 es un producto a base de petróleo, y los destilados de petróleo son el enemigo mortal de muchos tipos de caucho. Cuando lo rocías sobre un sello de goma, puede verse brillante y nuevo por un día, pero los solventes en el WD-40 están lixiviando lentamente los plastificantes del caucho. El sello primero se hinchará y luego, con el tiempo, se secará, se volverá quebradizo y se agrietará. Esto es un desastre. Los sellos de puertas y ventanas que se han visto comprometidos por la exposición al WD-40 comenzarán a permitir que el agua se filtre al interior de su automóvil. Este daño por agua puede destruir los costosos módulos de la computadora, corroer los arneses de cableado y crear un peligroso problema de moho en la tapicería y las alfombras. Podrías estar persiguiendo un gremlin eléctrico de $3,000, todo porque rociaste los sellos de tu puerta. Aún peores son las juntas del motor. Una junta de la tapa de la válvula que ha sido degradada por WD-40 comenzará a derramar aceite por todo el motor caliente, creando un riesgo de incendio. Un sello de transmisión defectuoso perderá líquido, matando de hambre a la transmisión y provocando una reconstrucción de $5,000. Para cuando note los síntomas, el agua en el piso, la mancha de aceite en el camino de entrada, el daño extenso ya está hecho. Reemplazar estos sellos defectuosos a menudo requiere una mano de obra increíblemente intensiva y requiere el desmontaje de los componentes principales. Este error inofensivo puede costarle fácilmente entre $500 y $3,000 en reparaciones. Si desea proteger su caucho, use un protector dedicado a base de silicona, no un solvente a base de petróleo. Hola, gracias por mirar hasta el final. Si estos secretos te resultaron útiles y si vas a ser un poco más inteligente con esa lata azul y amarilla, déjame saber en los comentarios qué truco fue tu favorito.